está, Frodo, está atento también. Me imagino que usted también está atento en casita. Mucha atención, vamos a dar continuidad con los fonemas exclusivos de la lengua aymara, ¿sí? Muchas gracias, comadrita. Cuyaquita. Empezaremos, pues. Empezamos. Atención, por favor. Para que vayamos asimilando, para que se nos haga muy fácil el hablar aymara, mucha atención, vamos a dar estos pasos. En los dentales, clarito está, en los dentales, por ejemplo, vamos a conjugar con la letra I, ¿le parece? Con la letra I. A. Como con ayer. la A. Continuaremos con la A. Con la A, excelente. Dentales. En las dentales, por ejemplo, ¿qué letras entran? Mucha atención. En esto está la T, la conjugación de la T. Normal. Tanto. T. Tanto, normal. La simple. Muy bien. ¿Cómo se llama? La simple, tanto, digamos. Tanto. Y también viene, conjugamos con la letra A. Haya, por decir. Haya. Haya. Dental. Haya. Con los dientes. Talla. Haya. A ver, Con repita. dientes. Talla. Haya. Muy Porque bien. la lengua está donde los dientes. Así es. Talla. Haya. A ver, usted inténtelo en casita. Haya. ¿Ya? O si no, puede ser tanta. Desde los dientes. Anta. A ver. Anta. ¿No ve? Está la lengua donde los dientes. Así es. Anta. No Tiene se más separa fuerza. mucho. Anta. Anta. ¿Está bien? Muy bien. Está bien. Anta Ahora, es pancito. pancito. Muy bien. Excelente. Con los labiales. Eso quiere decir que vamos a utilizar mucho los labios en esta pronunciación. Mucha atención. Conjugamos con la letra A. ¿Ya? A ver, podemos hacer pasto. Bueno, esas son las simples, ¿no? Las simples Así no es. hay mucho... Todos conocemos la, Claro, es la simple, ¿no? pronunciación. Con ta puede ser pasa. Pasa. Pasa, con Muy los labios. Pasa. Pasa. Labiales. Pasa. ¿Ya? Pasa. Así es labial, ¿no? Pasa. Moviendo los labios. Pasa. 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 Excelente. Por eso son las labiales. Pasa. 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 ¿Está bien? ¿Está bien? Va por buen camino, Frodo. Con, atención con esta, con la que tiene apóstrofe. A ver, con la A. Artaña. 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 Despertar. Artaña. 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 O Muy si no, bien. con la I, Isaca sería. Isaca. 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 En los labios, ¿no? Los labios, por eso son labiales. Esas son Isaca. las explosivas, Sí. ¿no? ¿Ya? Pronunciación. Exacto. En el aymara, desde mi punto de vista, la pronunciación es importante. No le vaya a usted meter aymarañol, por favor, ¿ya? Siguiente, los palatales. Atención, por favor. Con la che. ¿Ya? Esta es la simple que todos conocemos. Con esto, con chama. Los palatales, chama. Llama. ¿Ya? A ver. Llama. No, no llama, querido, llama, no no llama. llama, ¿Qué le che. pasa, bro? Chama. 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 Llama. No, no. Che, la La llama que llama. llama, no. No. Chama. 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 ¿Va bien? Vamos bien, bien, Girata. vamos Estoy bien. feliz que vaya aprendiendo, por favor. Con esta, con la que tiene apóstrofe. Atención, por favor. Chama. 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 Ya vamos. Eso está bien. Ya el sonido saliendo Unita más. correctamente. Chama. Muy bien. Chama. Chama, la pronunciación es importante. Con mucha Gilata fuerza. Herrero. Por favor, Chama. ¿ya? Ahí están los velares, mucha atención que entraría la letra K, ¿ya? La simple ya conocemos, casaraciña. 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 Ari. Ari. Ari es Mentiroso. mentiroso. No hay que ser Ari. No hay que ser No hay Ari. que ser Ari. ¿Ya? Ari. Este es casaraciña. Casaraciña. Estas son los velares, ¿ya? Velares. Casaraciña. Casaraciña. Ari. 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 Y Los velares. Casaraciña. Casaraciña, Cari, ¿ya? Cari. Ahí por ahí le están diciendo a los hermanos, por favor, Carigilata o Caricuyaca, le están diciendo, mentiroso eres hermano, por favor, hay que tomar en cuenta. Ya, los postvelares, mucha atención, por favor, que aquí ingresaría la letra Q. Mucha atención, el simple ya conocemos es de Cana. Los postvelares, Cana. Jana. Cana, a ver. Jana. Jana es
Hana, claridad. Claridad. Sí. Luz también podría ser. Blues, claridad, Hana, sí. Está Hana. bien. ¿Ya? ¿Está bien? Hana. Hana, está muy bien. Han. Hay Han. un aire que sale, ¿no? Sí, claro, son Hana. los postvelares que vienen desde más abajo, ¿no? Ah, muy Hana. bien. Sí, se siente como Sí, ¿no? sale Como que te raspa, ¿no? Así es. Sí. La pronunciación desde la garganta. Exactamente. Y este que sería cala. Tiene fuerza también. Sí, con Cala. fuerza. Es un poco más agresivo. Sí. Cala. ¿Ya? Eso es más sencillo. Ya, así Muy que bien. vayan asimilando en casita. Usted también, Gilata, Frodo, porque vamos a ir construyendo oraciones, vamos a ir hablando, vamos a hacer conversaciones, así que vayamos asimilando todos en este sector, en estas primeras partes que tenemos, ¿ya? ¿Alguna bien. pregunta? Vamos ¿Ninguna? a recordarnos las 5 dentales, labiales, palatales, velares y postvelares entonces. Exactamente. Muy bien. Mientras nosotros aquí practicamos, por favor, adelante, vamos con más. Muchísimas gracias. Con más. Sinani